¿Qué tal? Buenas tardes a todos ustedes. Buen día a todos. ¿Qué tal, Brenda? Buen día, Xiomara. Buen día, Yesenia. Buen día, Sofía. Bien, vamos a empezar con la clase de hoy. En esta ocasión vamos a hablar sobre la literatura griega. Vamos a mencionar algunos aspectos fundamentales dentro de la literatura. Hablaremos también sobre la evolución del teatro y luego señalaremos la obra Edipo Rey. Así que comenzamos. Recordemos que la literatura griega tiene estas características fundamentales. ¿Qué tal, Sofía? Buen día, Carol. Dentro de la literatura griega podemos encontrar, por ejemplo, que toda obra se nutre del mito, ¿no? Todos los autores están vinculados de alguna manera e influenciados por el mito. Otra característica dentro de la literatura griega es la visión antropocéntrica. ¿Eso qué quiere decir? Que las obras literarias buscan mostrarnos esta condición humana, ¿no? Incluso los dioses están humanizados. Así que las obras van a reflejar esa búsqueda de entendimiento de lo humano. Por eso que hay una visión antropocéntrica. Dentro de la literatura griega se observa también esta característica que es constante, la noción de lo que es el destino inexorable, el fatalismo, ¿no? No se puede escapar al destino. Lo podemos encontrar en obras como La Ilíada, la Odisea, la Orestiada o la obra Edipo Rey, donde se plasma con mayor fuerza esta noción. Entonces, el destino inexorable, el destino inexplicable va a ser un elemento importante, fundamental, ¿no? Que va a estar presente en las obras. Recuerda que el ser humano se enfrenta al destino, intenta burlarse, pero no lo consigue, ¿no? Y la configuración del héroe, ¿no? Que también busca, ¿no? Esa noción de escapar del destino, al final va a darse cuenta que más digno sería enfrentarlo, ¿no? Asimilarlo y aceptar ese destino, ¿no? Lo que va a ser Edipo, por ejemplo, al final de la historia. El didactismo dentro de la literatura griega sucede que muchas veces los autores van a eh, presentar o representar a los personajes con elementos arquetípicos. O sea, los personajes centrales, ¿no? Van a ser aquellos personajes que están vinculados a un arquetipo, a alguna cualidad humana. Y a través de ellos se va a lograr esta visión de enseñanza. Hay un culto a la razón y a la belleza. En el caso de la razón, recordemos que dentro de la literatura griega es importante mencionar o explicar que la razón está por encima de los elementos eh, pasionales. A ver, por acá nos menciona Jonathan, cuando se enfrenta al destino, alcanza la dignidad y la grandeza, cuando logra aceptar, ¿no? Ujú. O sea, al enfrentar al destino,
el héroe va a cometer una cierta noción de soberbia, ¿no? Porque al fin y al cabo, el destino no puede cambiar. Entonces, este enfrentamiento al destino le va a llevar más bien a una frustración, porque va a intentar algo que es imposible. Por ello surge esta noción trágica. Y es ahí donde el héroe se da cuenta, ¿no? O sea, en ese trayecto de este enfrentamiento, donde se da cuenta que ha cometido un error. Y ese error es haberse enfrentado al destino. Entonces, ¿qué va a suceder? Ahí en ese instante, cuando se dé cuenta de eso, ahí va a generarse la grandeza del héroe, al aceptar su destino. Y ahí, al aceptar su destino, alcanzará esa dignidad y esa grandeza, porque va a aceptar que el destino no puede cambiar, no puede variar. Y al aceptar ese destino trágico, ¿no? Va por tanto mostrar esa dignidad y esa grandeza, como en el caso de Edipo, ¿no? Al final Edipo se da cuenta que no puede escapar el destino, que lo que ha estado haciendo más bien ha generado toda una desgracia, y por eso que ahora, ¿qué tiene que hacer? Aceptar su destino, ir al destierro, ser degradado. Entonces, ante ello, se genera esa noción de dignidad y grandeza. ¿Por qué? Porque cualquier ser en ese contexto desearía lo contrario, ¿no? Intentaría constantemente escapar de ese destino funesto. Entonces, el aceptar, Edipo acepta ese destino funesto, ¿no? Esa tragedia de su existencia, y entonces bajo ese elemento, ahí está la grandeza y la dignidad de ese personaje, porque trata de resarcir sus errores, de aceptar. Y eso va a suceder dentro de muchas obras, ¿no? Donde los personajes intentan, ¿no? escapar del destino o buscan de pronto dar otro término al destino, pero luego se van a dar cuenta que producto de estas acciones generan estos conflictos. Por eso que al final la razón ha de triunfar, ¿no? Al final el entendimiento, ¿no? La comprensión ha de triunfar, ¿no? Ante las pasiones, porque son las pasiones, son estos elementos emotivos los que generan más bien estos elementos trágicos, ¿no? La soberbia, uno de ellos, ¿no? Y en el caso de la belleza, el culto a la belleza está desde un plano estético, ¿no? Es el equilibrio, la armonía, la perfección, ¿no? En la literatura griega vamos a encontrar diferentes periodos, entre ellos está el periodo jónico, el periodo ático, el periodo helénico o alejandrino. En el caso del periodo jónico, encontramos a los autores Safo de Lesbos, Píndaro, Homero, Hesiodo, ¿no? En el periodo jónico sobresalen los poemas homéricos. Y en el periodo ático se desarrolla con mayor fuerza el género dramático. Ahora, con relación a los poemas homéricos, que se habla sobre la Ilíada y la Odisea. En el caso de la Ilíada, recordemos que la vida está presentada como una lucha constante. ¿Por qué? Porque de pronto en la Ilíada se plasma esta noción de la vida como una lucha constante. Sucede que de pronto estamos ante la guerra, ¿no? Entonces, como estamos en un contexto de guerra, el ser humano se está enfrentando constantemente a la muerte. Por eso que en la Ilíada, uno de los valores, ¿no? Uno de los elementos que sobresalen es el heroísmo en la Ilíada, ¿no?
el valor, el heroísmo, el arrojo, ¿no? Ante la adversidad, ante la muerte constante. Eso es lo que se exalta dentro de la Ilíada. Por eso que se muestra la vida como una lucha constante. En el caso de la Odisea, la vida está presentada como un viaje, al igual que Odiseo, ¿no? Que recorre una serie de circunstancias para llegar a Ítaca. Entonces la vida está presentada como un viaje difícil cuyos obstáculos se tiene que superar para lograr alcanzar el destino personal, ¿no? Ese es en el caso de la Odisea, ¿no? Entonces ahí se observa cómo se configura la vida desde la perspectiva de estas dos grandes epopeyas. Los poemas homéricos tienen un fondo común que es la guerra de Troya. Tanto la Ilíada como la Odisea, ¿no? Parten de ese punto. Ahora, en la Ilíada es evidente porque recuerda que se está hablando del 10.º año de la guerra de Troya, ¿no? Los 51 días del 10.º año. Pero en el caso de la Odisea, ya en el caso específico de la Odisea, observamos que la obra habla sobre estos acontecimientos posteriores, ¿no? A la guerra, pero en algunos pasajes, algunos personajes rememoran su pasado en la guerra de Troya. Por ejemplo, está Menelao, que cuando Telémaco llega a Esparta, Menelao empieza a mencionar algunos pasajes, ¿no? De la guerra de Troya. O cuando Odiseo empieza a llegar a Feacia, ¿no? Hay un Aedo que cuenta algunos pasajes de la guerra de Troya. Por eso que está presente, ¿no? La guerra de Troya en la Odisea también, ¿no? Como pequeños pasajes. Hay una visión aristocrática y señorial, ya que en las obras observamos que los personajes centrales, recuerda, en las obras observamos que los personajes centrales están desde esta perspectiva aristocrática. Los personajes pertenecen a esa clase social. Claro, no solamente la Ilíada y la Odisea pertenecen al ciclo troyano, también encontramos obras del género ático, por ejemplo, obras de Sófocles, de Esquilo, de Eurípides, que también están vinculados a este ciclo troyano, ¿no? Hay dos ciclos muy importantes en la literatura griega, ¿no? El ciclo troyano y el ciclo tebano, ¿no? El ciclo troyano son las obras que están vinculadas de alguna u otra manera a la guerra de Troya, ¿no? Y el ciclo tebano son las obras que están vinculadas a Edipo y su descendencia, ¿no? Por ejemplo, en el ciclo troyano, aparte de la Ilíada y la Odisea, podemos encontrar la obra Filóctetes, Áyax, dos obras de Sófocles, por ejemplo, ¿no? Que se vinculan al ciclo troyano. Ujú. Son dos ciclos muy importantes, ¿no? En la literatura griega, el ciclo troyano y el ciclo tebano.
Bien, la obra La Ilíada y la Odisea, recuerda que pertenecen al género épico, especie epopeya, están divididas en 24 cantos o rapsodias. Recuerda que en esta época los aedos eran los poetas que estaban vinculados a la aristocracia, son los que componen estas grandes epopeyas. Mientras que los rapsodas son aquellos que divulgan estas epopeyas a los pueblos. En el caso de la Odisea, bueno, antes de pasar a la Odisea mencionemos un poco la Ilíada, ¿no? Para no dejar de lado a la Ilíada. Recuerden que la Ilíada nos plantea este desarrollo, ¿no? Se está dando la cólera de Aquiles. Recuerda que hay una peste en el bando de los griegos. Agamenón ha raptado a Criseida, ha humillado a Crises, el sacerdote del dios Apolo, y por eso que Apolo ha lanzado peste en el bando de los griegos. Aquiles cuestiona a Agamenón por todo este desastre que está causando, y por ello van a discutir. Discuten primero por Criseida y luego Agamenón le arrebatará a su esclava de Aquiles llamada Briseida. Por eso que Aquiles se enfurecerá y se retirará de la guerra, ¿no? Tanto él con sus soldados que son los mirmidones. Ahora, otro punto también importante, ¿no? En este desarrollo vamos a observar la aparición de los dioses. Los dioses también participan en la guerra. Van a apoyar tanto a los griegos como a los romanos, a los troyanos, ¿no? Luego que Aquiles se retira de la guerra, aquí van a aparecer grandes figuras, Ajax, Diomedes, que van a tener sus momentos donde se genere este enfrentamiento con los troyanos, ¿no? También en el bando de los troyanos aparecerán otras figuras como Eneas, Deifobo, Eneas, Héctor, ¿no? Así que vamos a observar un enfrentamiento constante entre griegos y troyanos, la aparición de los dioses que van a ayudar unos a otros hasta que un momento determinado la guerra va a querer darle fin. Menelao le dice a Agamenón para hacer un pacto con los troyanos, el enfrentamiento entre Menelao con Paris, que culmine la guerra de esta forma. Cuando Menelao está a punto de derrotar a Paris, interviene la diosa Afrodita, ¿no? Liberando a Paris de la muerte. Sin embargo, los griegos empiezan a gritar victoria y hay una reunión en el Olimpo donde Zeus indica que según las reglas de los mortales, Troya ha finalizado, ¿no? Troya ha perdido. Así que el dios Zeus menciona a los dioses si es o no es necesario acabar la guerra de esta forma. Atenea y Hera deciden que no, se levantan y empiezan a cuestionar esta decisión de Zeus y por ello la guerra continúa, ¿no? Es ahí donde los troyanos empiezan a ganar más posición, los griegos se sienten derrotados, retroceden, no saben qué hacer, Agamenón pide ayuda, ¿no? Hay una embajada a Aquiles, pero esta embajada fracasa porque Aquiles no quiere retornar a la guerra. Así que inician otra estrategia, pero sigue fallando la estrategia de Agamenón. Patroclo suplica a Aquiles para retornar, al final Aquiles acepta que retorne Patroclo, pero que dirija a los mirmidones, ¿no? Recuerda que Patroclo se viste con la armadura de Aquiles, retorna al campo de batalla, se enfrenta, ¿no? Muchos troyanos, mata al hijo de Zeus, Sarpedón, se quiere enfrentar a Apolo, ¿no? Apolo lo interviene y ahí aparece Héctor. Héctor se enfrentará con Patroclo pensando que es Aquiles y con la ayuda de Apolo, Héctor logrará
quitarle este casco a Patroclo, observando entonces que no es Aquiles, sino es Patroclo quien está enfrentándolo. Luego de ello, Héctor mata a Patroclo. Pero recuerda que cuando retorna Patroclo al campo de batalla, el narrador empieza a contarnos todas estas grandes proezas que hace Patroclo, ¿no? Porque va matando a muchos troyanos, incluso matará, como les decía, al hijo de Zeus, ¿no? Y está a punto de enfrentarse con el dios Apolo, y el dios Apolo intenta humillarlo, ¿no? Y es ahí donde interviene Héctor, ¿no? Y ahí se empiezan a enfrentar. Y Héctor, al tirar esta lanza, Apolo lo va a dirigir, ¿no? Para que todos se den cuenta que Aquiles no ha retornado. Patroclo es asesinado. El cuerpo de Patroclo eh, es rescatado por los griegos. Va a haber un enfrentamiento entre griegos y troyanos al lado del cuerpo de Patroclo, porque muchos querían la armadura de Aquiles que Patroclo tenía, ¿no? Y los griegos y los troyanos se están enfrentando por la armadura, por el cuerpo de Patroclo. Mientras tanto, averiguan eh, y van donde Aquiles. Aquiles, al enterarse de ello, sufre, ¿no? Tetis, que es la madre de Aquiles, va donde Hefestos y le dice que construye una armadura para que Aquiles pueda retornar al campo de batalla. Hefestos construye una armadura, Aquiles retorna al campo de batalla, se logra recuperar el cuerpo de Patroclo, así que de pronto Aquiles decide matar a Héctor. Busca la manera de acercarse a él, ¿no? Por eso que va avanzando, matando a todos los troyanos que estén delante de él. Incluso logra vencer al río Janto, ¿no? Que es una divinidad que se transforma porque el río Janto, que era la divinidad, se está molestando con Aquiles porque está matando y matando a muchos de los troyanos y lo está tirando en el río, ¿no? O sea, está generando una ruptura con su sentido de apacibilidad del río Janto. Por eso que el río Janto se enfurece y quiere atacar a Aquiles, pero Aquiles no se deja, ¿no? Y sigue avanzando. La cuestión es que Aquiles logra enfrentarse con Héctor y lo mata, ¿no? No contento con ello, Aquiles arrastra el cuerpo de Héctor. Y aquí Aquiles está rompiendo todo acto honorífico de la guerra. Por eso que los dioses se enfurecen con Aquiles y Tetis tiene que intervenir para que Aquiles no siga arrastrando el cuerpo de Héctor. Pese a ello, el cuerpo de Héctor no se destruye. Y no se destruye porque los dioses han intentado cuidar el cuerpo de Héctor. Por eso que Aquiles se da cuenta que va a ser casi imposible destruir el cuerpo de Héctor, así que lo tira para que las aves de rapiña puedan devorarlo. Pero aún así las aves tampoco van a devorar el cuerpo de Héctor. En la noche, Príamo logra llegar donde está Aquiles, es ayudado por Hermes. Así que de pronto Príamo se arrodilla, suplica a Aquiles que le devuelvan a su hijo, ¿no? El cuerpo de su hijo. Aquiles no acepta porque Héctor es el asesino de Patroclo, pero Príamo le empieza a mencionar, ¿no? Que Aquiles ha matado a muchos de sus hijos, ¿no? Y está enterrando a muchos de ellos, que su corazón ya no puede resistir más cuando debería él ser muerto y sus hijos enterrarlo, dice, ¿no? Además, apiádate, le dice, ¿no? Apiádate de estas canas, le dice. ¿No te das cuenta? Tengo la misma edad que tu padre, le dice. Imagínate si tu padre estuviese arrodillándose ante el asesino de su hijo. Es ahí donde Aquiles se conmueve, porque recuerda a su padre Peleo, que está también muy viejo, ¿no? Y que Aquiles ya no puede ir a visitarlo porque está en la guerra, y sabe Aquiles que nunca más va a volver a verlo, porque Aquiles sabe su destino, y el destino de Aquiles es morir en la guerra de Troya. Por eso que Aquiles recuerda a su padre Peleo, sabe que no va a volver a verlo,
que Peleo seguirá envejeciendo y él estará muy lejos para observar todo eso. Así que se apiada de Príamo porque le hace recordar a su padre Peleo y le entrega, por tanto, el cuerpo de Héctor. Y le dice que realizará una tregua entre griegos y troyanos para que puedas realizar las honras fúnebres a tu hijo. Así que Príamo le agradece y se retira con el cuerpo de Héctor. Cuando el cuerpo de Héctor llega al fin a Troya, se realizan los funerales de este héroe troyano. Mientras que en el bando de los griegos, Aquiles realiza honras fúnebres a Patroclo. Así que la obra finaliza con las honras fúnebres a Héctor. Bien, en el caso de la Odisea, la crítica literaria señala que hay tres ejes fundamentales, ¿no? La telemaquia, que son los viajes de Telémaco en busca de su padre; el nostos, que sería todas las aventuras de Odiseo para llegar a Ítaca; y la venganza, que sería el momento donde Odiseo logra su cometido, matar a los pretendientes, ¿no? Y recuperar el reino de Ítaca. La obra, recuerda que está dividida en 24 cantos, al igual que en la Ilíada. En esta historia observamos que el inicio de la obra, el narrador invoca siempre, ¿no?, a la deidad de la épica, canta: "Oh diosa, la desdicha de aquel astuto varón", ¿no? Recuerda, aquel astuto varón que naufragó por la ira de Poseidón. Y empieza ahí ya el narrador a contar la historia. En el Olimpo hay una reunión de los dioses. Zeus está molesto porque los mortales acusan a los dioses de ser causante de todos los males. Zeus menciona que en realidad los males lo causan los propios mortales con sus pasiones. Atenea levanta la mano y empieza a decir que recuerde a Odiseo. Porque Odiseo está retenido en Ojigia, así que el dios Zeus acepta y menciona que es momento que Odiseo retorne. Por eso que va a mandar a Hermes a Ojigia para decirle a la ninfa Calipso que libere a Odiseo. Mientras tanto, Atenea baja para hablar con Telémaco. Atenea se viste de un comerciante y logra conversar con Telémaco. Le empieza a inducir para que Telémaco haga una reunión y expulse a los pretendientes de su madre. Sin embargo, no sucede eso, ¿no? Hace la reunión, pero fracasa. Por eso que Atenea ahora lo que buscará es darle una embarcación a Telémaco para que busque a su padre. Así que Atenea, vestida como mentor, seguirá junto a Telémaco en busca de noticias de Odiseo. Pasarán por Pilos. En el caso de Pilos está el rey Néstor, que participó en la guerra de Troya. Néstor le dice que no conoce, no sabe el paradero de su padre, pero le recomienda que pueda ir a Esparta. Así que ahora van a Esparta, y en Esparta el rey Menelao con la reina Helena conversan con Telémaco, y es aquí donde Menelao le menciona que una divinidad le había mencionado a su vez que Odiseo estaba retenido en Ojigia. Con esa información, Telémaco retorna a Ítaca. Mientras tanto, Hermes ha llegado a Ojigia y le ha dicho a la ninfa Calipso que Zeus ha decretado que liberen a Odiseo. Es ahí que Odiseo logrará salir de este lugar, ¿no? La ninfa Calipso no desea, pero al final tiene que aceptar. Después de 7 años que estaba retenido Odiseo en
Ogygia al fin logra salir en busca del retorno a Ítaca. Pero el dios Poseidón, al enterarse que Odiseo está marchándose de Ogygia, destruye la embarcación. Al destruir la embarcación, Odiseo está naufragando y al final llegará a Feacia, gracias a Atenea y algunas ninfas. Y también gracias a Nausicaa, que es la hija del rey Alcino, rey de Feacia, Odiseo logrará sobrevivir. Estará ante el rey Alcino y el rey Alcino le preguntará a Odiseo, ¿no? ¿Quién eres? ¿De dónde provienes? ¿No? Odiseo no le quiere decir, así que el rey realiza honras en honor a este forastero y luego, en medio de todos estos banquetes, al fin Odiseo logrará indicar quién es. Es aquí donde Odiseo contará todas sus aventuras al rey Alcino, ¿ya? Y aquí el narrador, que era omnisciente, se convierte en un narrador personaje, un narrador protagonista, porque Odiseo empezará a contar su historia. Y Odiseo cuenta cuando pasan por los Ícones, que es un pueblo que apoyó a los troyanos, cuando pasa por los lotófagos, recuerda que aquel que come la flor de loto pierde la memoria. Cuando pasa por los cíclopes, ahí está Polifemo. Recuerda que Odiseo le dice a Polifemo, cuando éste le pregunta cómo te llamas, él le menciona me llamo Nadie, ¿no? Y luego Odiseo va a cegar a Polifemo. Cuando Odiseo sale al fin de el reino de los cíclopes, Odiseo le grita a Polifemo que le dice su nombre y su procedencia, soy Odiseo de Ítaca, yo te he derrotado, y se retira, ¿no? Por eso que Polifemo convoca a su padre, el dios Poseidón, y Poseidón se enoja con Odiseo generando este naufragio. Pasa por la tierra de Eolo, donde le entrega estos vientos desfavorables para que Odiseo pueda llegar a Ítaca. Pero le menciona que cuando llegue a Ítaca, cuando esté en las orillas de Ítaca, logre al fin sacar todos estos vientos desfavorables, no antes. Sin embargo, los tripulantes cometen el error y naufragan. Pasa por la tierra de los lestrigones, los gigantes antropófagos, los que comen carne humana. Luego pasa por Circe, la hechicera que convierte a muchos en animales. Aquí Odiseo va a ser ayudado por Hermes para que el hechizo de Circe no haga efecto. Así logrará Odiseo liberar a sus amigos, ¿no? A los itacenses. Pero a pesar de todo ello, a pesar de quedarse con Circe, Odiseo sigue pensando en su familia. Por eso que Circe no resiste más y le dice a Odiseo, si realmente quieres partir, primero tienes que ir al inframundo a entrevistarte con el adivino Tiresias. Ahí está la respuesta a la pregunta que mencionó Jonathan, ¿no? ¿Cómo se llama el adivino en la Odisea? Tiresias. Así que Odiseo baja al inframundo, se entrevista con Tiresias, Tiresias le profetiza que llegará a Ítaca, pero le menciona que pasará por algunas dificultades. En el inframundo se encontrará con muchos que caen en la guerra de Troya. Por ejemplo, estará ahí Aquiles, Ajax, y también se va a encontrar con su madre, Antíclea. Ella le va a informar lo que ha sucedido en Ítaca, por eso que Odiseo retornará donde Circe y le dirá a los itacenses para volver a su patria. Circe le aconseja que cuando pases por las sirenas, tápate los oídos con cera. Odiseo le dice a los tripulantes que se tapen los oídos con cera, excepto él, ¿no? Él se va a amarrar para que pueda escuchar el canto de las sirenas. Y recuerda que el canto de las sirenas vuelve a todo aquel que lo escuche loco, ¿no? Pero luego se romperá ese efecto. Pasarán ahora por el Cire Caribdis. Algunos tripulantes serán devorados por las hidras marinas. Pasarán por la tierra de Helios, el ganado de los dioses. Circe le había mencionado que no coma el ganado de los dioses.
Sin embargo, los tripulantes cometen ese error y Odiseo busca huir junto con ellos, pero es demasiado tarde porque Zeus y los demás dioses destruirán a todos los que han comido el ganado de los dioses. Odiseo será el único que se salvará y así naufragará a Ojigia. Ojigia recuerda, ¿no? En Ojigia, la ninfa Calipso retiene a Odiseo durante 7 años y luego Odiseo naufraga a Feacia. Todo eso le está contando el rey Elcino, ¿no? Y así llegué a Feacia y gracias a tu hija Nausicaa pude sobrevivir. El rey se maravilla, le da una embarcación y por tanto Odiseo llega a Ítaca. La diosa Atenea lo viste de mendigo a Odiseo. Recuerda que Telémaco ha llegado también a Ítaca con la noticia que su padre estaba retenido en Ojigia. Atenea logra realizar esta reunión entre padre e hijo y al final Odiseo le dice a Telémaco que se van a vengar, pero a su debido tiempo, ¿no? Porque hay un plan. Así que Telémaco le dice a Eumeo, lleva a este mendigo a mi palacio. Recuerda que el mendigo es Odiseo. Telémaco va al palacio y se encuentra con su madre Penélope y le dice que ha traído a un anciano adivino que está diciendo que su padre está vivo, ¿no? La cuestión es que cuando Odiseo está llegando al palacio, observa un perro, Argos, era su perro, recuerda, y Argos, ni bien siente la presencia de su amo, ya no puede moverse muy bien porque está muy viejo, ¿no? Mueve la cola, las orejas y muere. Después de 20 años, Odiseo retorna a Ítaca, así que Argos esperó esos 20 años el retorno de su amo. Odiseo se entrevista con Penélope, luego Penélope le menciona a este mendigo, ¿no? Si había conocido a su esposo, Odiseo le dice que sí, le describe, ¿no? Por eso que Penélope ahora en ese instante le manda a llamar a la nodriza Euriclia, que es la nodriza de Odiseo, como si fuese su segunda madre, que le lave los pies a ese mendigo. Euriclia lava los pies y se da cuenta que tiene una cicatriz y producto de esta cicatriz, Euriclia reconoce a Odiseo. Luego recuerda que Penélope hace un juego en honor a su esposo Odiseo, aquel que logre trenzar el arco, tire la flecha y pasa por los 12 aros, será el nuevo rey de Ítaca. Intentan, pero nadie puede, excepto este mendigo. Todos se sorprenden, le preguntan, y en ese instante Atenea le quita el traje de mendigo, se dan cuenta que es Odiseo y empieza la venganza. Después de matar a los pretendientes, Odiseo se entrevista con Penélope. Penélope le pregunta algo indirectamente. Odiseo logra responder correctamente. Y así se da el encuentro entre Odiseo y su esposa. Luego de ello, Odiseo se entrevista con su padre, Laertes, porque sabe que la familia y los pretendientes vendrán para matarlo. Es ahí donde Atenea va a tener que intervenir. Y luego de la intervención de Atenea para que la familia y los pretendientes no maten a Odiseo o no se genere otra guerra, se decide declarar una paz, una reconciliación, ¿no? La obra finaliza justo en el momento donde los pretendientes están siendo llevados al inframundo a través, ¿no?, de Hermes, ¿no? Está llevando estas almas y la familia de los pretendientes están realizando un pacto con Odiseo para que no haya un nuevo enfrentamiento. Así que finaliza con la paz. Muy bien. Eso sería la Odisea, ¿ya? Bien, en el caso de el teatro griego, vamos a hablar del teatro. Bueno, acá tienen igual
cuadro comparativo entre la Ilíada y la Odisea. Ya lo pueden estar leyendo cuando tengan el PDF. Vamos ahora con el teatro. A ver, por acá nos dice, ¿hay una continuación de la Odisea? No, por desgracia no hay una continuación de la Odisea. Hay algunas leyendas, bueno, mitos y leyendas que se desarrollan en la época, en la literatura romana, ¿no? Algunas historias sobre Odiseo, pero no una obra literaria, ¿no? Por ejemplo, en una de estas obras, bueno, una de estas historias, eh, hablan sobre el hijo de Odiseo que tenía con Circe, y va a ser ese hijo quien lo mate a Odiseo. O sea, Odiseo será asesinado por su propio hijo. Así acabará Odiseo, ¿no? Odiseo, ya siendo un poco mayor, ¿no?, emprenderá un viaje, y en medio de ese viaje se encontrará con su hijo, que sería el hijo entre Circe y Odiseo, y este lo matará. Esa es una historia que aparece en la literatura romana. Lo mata por, no sabe que está matando a su padre. El hijo de Circe, en cierta medida emprende un viaje en busca de su padre, ¿no? Porque se entera quién es su padre, ¿no? Y lo busca, y en el medio de todo esto hay un intercado entre ambos y lo mata. Y luego se entera que ha matado a su padre, ¿no? Y por acá nos mencionan sobre las causas de la guerra de Troya, claro, la manzana de la discordia. Ujú. Recuerda que eso va a ser el origen, ¿no? Para que luego se desarrolle esta causa del rapto de Helena. Exacto, lo de Odiseo, ¿no? Y su hijo parece mucho al mito de Edipo. Ujú. Recuerda que la literatura romana se nutre de la literatura griega, ¿no? Así que muchos de estos mitos, muchas de estas historias que van a aparecer en Roma, en cierta medida van a ser como una actualización de los mitos griegos. Entonces van a combinar algunas historias, algunos sucesos, ¿no? Pero no va a ser lo mismo, pues, con la historia griega, ¿no? Que tiene un mayor despliegue de acontecimientos. Bien, Aristóteles en la Poética señala que la tragedia, el teatro, ¿no? Tiene un origen. El origen es a través de los llamados ditirambos, los cantos corales a esta divinidad, el dios Dionisos, dios del éxtasis, dios de la fertilidad, dios del vino. Ahora, a través de los ditirambos se desarrolla el coro, ¿no? El coro va a desarrollar, va a hablar, va a cantar, ¿no? Estas grandes pleitesías a esta divinidad. Así que recuerden, según Aristóteles, se está observando aquí el desarrollo de el teatro, los cantos corales a Dios Dionisos, ¿ya? Entonces aparece el coro. El coro va a cantar estas grandes pleitesías a esta divinidad, y poco a poco, ¿no? Va a desprenderse de este coro un ser que va a dirigir. Ese se le va a llamar el corifeo. Entonces, los coreutas son los integrantes del coro, y el corifeo va a ser el que dirige el coro. Es como el director de la orquesta, ¿no? Va a llegar un momento que en este desarrollo del coro, recuerda que los coreutas cantan, bailan, ¿no? El corifeo declama, dirige. Llega un momento que de pronto se desprende el primer
actor. Y eso es gracias al dramaturgo Thespis, que inserta el primer actor y se va a generar otro espacio, porque solamente estaba el espacio de la orquesta, el lugar donde estaba el coro, la orquesta. Y luego con la inserción del primer actor ya encontramos otro espacio, que es el escenario, donde estará el primer actor, que se le va a llamar el protagonista. Esquilo va a insertar al segundo actor, y aquí vamos a encontrar el inicio, ¿no?, de el discurso o el diálogo en escena. Por ello, a Esquilo se le considera como padre del teatro. Aparecerá luego Sófocles, que insertará al tercer actor. Así va a evolucionar el teatro, por tanto, ¿no? Aristóteles nos menciona ese desarrollo, ¿ya? También nos dice que la finalidad de toda obra teatral es la catarsis, purificación del alma a través de los sentidos. Además, en el caso del teatro, vamos a encontrar al Corega, que es el que va a financiar estas puestas en escena, estas obras teatrales. Ya recuerda entonces, la finalidad de toda obra teatral es producir catarsis en el espectador. Bien, así se menciona la evolución del teatro. Ahora, la catarsis, recuerda, la catarsis Aristóteles menciona que es la purificación del alma a través de los sentidos. ¿Qué quiere decir? Que el espectador, al momento de observar una obra teatral o una puesta en escena, él va a sentir algunas emociones, ¿no? En su ser se va a encontrar, por ejemplo, compasión, terror, y todo esto va a expresarlo. Eso, lo que expresa el público en ese instante, es la catarsis, ¿no? ¿Por qué? Porque va a expulsar estas emociones para purificar su alma. Esa es la catarsis. Es como de pronto cuando ustedes están viendo, imaginemos, ¿no?, una película de terror, ¿no? Y en un momento determinado sienten, ¿no?, un miedo profundo, que en algunos casos algunos de pronto se asustan y se levantan, ¿no? O saltan, expulsan esas emociones, ¿no? Ya, esa expulsión de esas emociones logra generar un elemento de equilibrio en su ser. Ya, a eso lo llaman catarsis, Aristóteles. Bien, eso sería entonces la evolución del teatro. Hasta aquí, ¿alguna pregunta, alguna duda? ¿Todo ok hasta este momento?
Muy bien. Ahora, vamos con algunas características del teatro griego. Por ejemplo, se prohíbe la participación femenina. Solamente hay actores que interpretan papeles masculinos y femeninos, ¿no? No se representa acciones violentas, solamente se va a sugerir. No se representa acciones violentas por decoro. Por eso que se sugiere, solamente las acciones violentas, se sugiere. En la Orestiada, por ejemplo, ¿no? Clitemnestra va a matar a Agamenón, pero este asesinato no se va a observar. ¿Y cómo nosotros vamos a poder entender o saber que Agamenón va a ser asesinado, ¿no? En la obra de la Orestiada. Sucede que fuera de escena se escucharán los gritos de Agamenón indicando que está siendo apuñalado. Y luego Clitemnestra aparecerá en escena y detrás de Clitemnestra se observará dos cuerpos, un cuerpo de Agamenón, otro cuerpo de Casandra y la mano de pronto ensangrentada, ¿no? Entonces ahí se sobreentiende que quien mató a Agamenón es Clitemnestra. Entonces se sugiere estos acontecimientos violentos. Lo mismo pasa en Edipo Rey. Yocasta cuando se suicida, Edipo cuando se arranca los ojos, eso no se presenta en escena, sino fuera de escena. ¿Y cómo sabemos todo lo que ha sucedido? Un heraldo va a contar estos pasajes, ¿no? El heraldo, como si fuese un testigo, va a decir, yo vi cómo de pronto Yocasta se suicidó, yo vi cómo Edipo se arrancó los ojos, ¿no? Y Edipo aparecerá en escena ya con el rostro, ¿no? Un poco ensangrentado. Entonces se sugiere. Y bueno, el destino va a ser un tema muy constante en el teatro, ¿no? El destino inexorable, el fatalismo. Esquilo va a insertar, recuerda, al segundo actor. Va a generar el diálogo en escena. Esquilo va a utilizar trilogías y va a hacerle triunfar la voluntad de los dioses. Por eso que se menciona como hay mayor religiosidad en Esquilo que en Sófocles, porque en Esquilo los mortales somos títeres de los dioses, ¿no? O sea, triunfa la voluntad de los dioses. En el caso de Sófocles, no. En el caso de Sófocles, como se inserta el tercer actor, se genera una mayor fluidez discursiva y por eso que se inserta un poco más la profundidad de los personajes, o sea, el plano psicológico de los personajes. Y en Sófocles no vamos a observar el triunfo de los dioses, o sea, de la voluntad de los dioses. Más bien vamos a observar esta tragedia de los mortales o de los personajes que intentan cambiar sus circunstancias, pero al final fracasan en ello, ¿no? Aquí tienen un pequeño cuadro también relacionado a Esquilo y Sófocles. Recuerda que en Esquilo el coro ocupa casi la mitad de sus obras, ¿no? En Sófocles el coro disminuye la intensidad, porque hay mayor importancia, vuelve a ser, para Sófocles es importante la fluidez discursiva. Bien, en la obra de Edipo Rey, según Aristóteles, Edipo Rey es considerada la tragedia perfecta, ¿ya? Aristóteles nos menciona eso, ¿no? Que la obra de Edipo Rey es considerada la tragedia perfecta, ¿ya? Aquí vamos a encontrar los lineamientos a las unidades teatrales, la unidad de tiempo, la unidad de acción y la unidad de espacio. La obra, todo se desarrolla en un solo día. O sea, todos los acontecimientos giran en torno a un solo día.
Ahora, ¿qué sucede? Eh, la historia, como está ocurriendo en un solo día, ¿no? Las acciones van a desarrollarse con mayor rapidez. Se desarrolla en un espacio, en un único espacio que es el frontis del palacio. Y la acción gira en torno a la búsqueda del culpable de la peste de Tebas y a su vez Edipo, aparte de buscar al culpable de la peste de Tebas, también buscará su origen, saber por qué de pronto fue dejado por sus padres de esa forma, ¿no? Porque más adelante descubrirá eso. Bien, la obra empieza cuando se ha desatado una peste en Tebas. Recuerda que la peste se ha producido porque ha muerto el rey Layo y no han castigado al asesino de Layo, ¿no? De la muerte de Layo. Así que los dioses han castigado a Tebas y por eso que se ha generado una peste. Así que la obra nos sitúa en este contexto. El sacerdote Zeus, el sacerdote de Zeus, ha ido al palacio de Edipo con la intención de suplicar y pedir a Edipo que busque alguna solución, ya que Edipo en su momento había logrado liberar a Tebas de un mal, ¿no? Entonces, Edipo sale al frontis del palacio, se entrevista con el sacerdote y le menciona que ya ha mandado a su cuñado Creonte para que busque la solución de esta peste. Lo ha mandado al oráculo de Delfos. Ya debería estar llegando, menciona, ¿no? Y efectivamente aparece Creonte. Creonte llega con la intención de indicar la solución a este problema. Menciona que la peste se ha producido porque no han encontrado al asesino y no lo han castigado. El castigo, el destierro, ¿no? Cuando se conoce esto, Edipo entonces decide emprender una investigación y tras la investigación exhorta al pueblo para que entregue al culpable, ¿no? Pero también cuestiona si de pronto el culpable está en su casa, o sea, en su palacio, él también dejará que sea castigado. O sea, no importa de dónde sea, si es del pueblo, del palacio, igual tendrá ese castigo. El castigo es el destierro. Así que Edipo se está condenando a sí mismo, ¿no? Porque recuerda que el culpable de todo esto es Edipo, aunque no lo sabe él todavía. El sacerdote de Zeus está un tanto satisfecho con las palabras de Edipo, porque están buscando alguna información para que se acabe esta peste. Además, Edipo señala que ha mandado a traer a Tiresias, el adivino ciego. Recuerda que Tiresias es el personaje, ¿no? Que vamos a ver en la Odisea, ¿no? Cuando Odiseo baja al Hades a entrevistarse con este adivino, ¿no? La cuestión es que Tiresias ha llegado ante Edipo, pero se lamenta a Tiresias. Edipo le dice a Tiresias, ¿no? Dime quién es el asesino, pero Tiresias no quiere indicarle. Teme Tiresias. Edipo se enoja, le sigue insistiendo. Al inicio Edipo pues empieza a elogiar a Tiresias, ¿no? Oh Tiresias, el que todo lo puede observar, tanto lo bueno, lo malo, lo oscuro, lo claro, lo que está del cielo en la tierra, ¿no? Y empieza a elogiar a Tiresias, ¿no? Con la intención de que Tiresias pueda indicar el nombre del asesino, pero como Tiresias no desea hacerlo, aquí Edipo se enoja, le insulta, ¿no? Le agrede a Tiresias, ¿no? Le menciona su soberbia, entre otras cosas, ¿no? Tiresias se enoja, es ahí donde Tiresias se enoja y le dice, bueno, tanto me reprochas por mi obstinación, pues te diré, le dice, ¿no? Tú eres el asesino de Layo. Edipo no lo puede creer, le dice, dilo otra vez si te atreves, y Tiresias
lo dice una vez más, eres el miasma de esta tierra, le dice, ¿no? Eres el culpable de esta desgracia. Edipo, al momento de escuchar por segunda vez estas palabras de Tiresias, se enoja aún más y cree que todo esto ha sido una estrategia, que Creonte y Tiresias se han unido para expulsar a Edipo y Creonte ser el nuevo rey de Tebas. Luego de ello, Tiresias le menciona que Creonte no es el culpable, que él es el único culpable, o sea, que Edipo, y además le menciona toda una profecía, ¿no? Porque le dice que aquel que tanto buscabas más adelante con un bastón, ¿no? Empezará a ir de pueblo en pueblo, ¿no? Se dice que es extranjero establecido aquí, pero después saldrá a la luz que es tebano por su linaje y no se complacerá de tal suerte. Ciego, cuando antes tenía vista y pobre en lugar de rico, se trasladará a tierras extrañas, tanteando el camino con un bastón. Será manifiesto que él mismo es a la vez hermano y padre de sus propios hijos, hijo y esposo de la mujer que la que nació, así como asesino de su padre, ¿no? Eso le dice. Y se retira a Tiresias. En las siguientes escenas, Creonte aparece en escena, ¿no? Menciona al coro que había escuchado la acusación, que todo es falso, y Edipo aparece, discute con Creonte, aparece Yocasta, Yocasta le pide tranquilidad a Edipo y a Creonte, Creonte se marcha, Edipo le menciona a Yocasta lo que ha sucedido, Yocasta le dice, pero ¿cómo es posible que tú seas el asesino? Capaz se habrá equivocado, no siempre el destino se cumple, le dice, ¿no? Además, mi esposo, el rey Layo, murió cerca al cruce de los tres caminos, cerca a la Fóside, y es ahí donde Edipo empieza a temblar, porque Edipo mató a una persona cerca a la Fóside, en los tres caminos. Le pregunta cómo estaba vestido, ella le menciona, Edipo se sorprende aún más, titubea, Yocasta dice, pero ¿qué te pasa, Edipo? Y entonces Edipo le menciona, porque yo maté a una persona con las mismas características que Layo. Así que Yocasta le dice, pero Edipo, ¿estabas solo o estabas acompañado? Edipo le dice, solo. Pues bien, Edipo, hay un testigo que señala que fueron un conjunto de personas. Así que tú mataste a otra que no sea el Layo. Edipo sigue preocupado y le dice a Yocasta, hay que buscar a ese testigo. En las siguientes escenas se observa cómo de pronto el mensajero de Corinto ha llegado a Tebas a informarle que ha muerto el rey Pólibo. Corinto era el lugar donde Edipo había crecido, así que Edipo pensaba que el rey Polio era su verdadero padre. ¿Qué sucede? Sucede que de pronto Edipo le menciona a Yocasta, ¿no? Yo salí de Corinto pensando que iba a matar a mi padre, iba a casarme con mi madre, porque eso fue el destino funesto que me deparaba. Pero ahora este mensajero me ha mencionado que mi padre ha muerto, ¿no? Así que de pronto Edipo le dice a Yocasta, temo retornar a Corinto porque puedo todavía cumplir esa voluntad de los dioses, ¿no? Casarme con Mérope, mi madre. Es aquí donde interviene el mensajero y el mensajero le dice, ¿no? Edipo, ¿qué sucede? ¿Por qué no puedes retornar? ¿Acaso los reyes de Corinto no te dijeron que tú no eras hijo de ellos? Y es aquí donde Edipo se sorprende porque Edipo no sabía eso, ¿no? Así que Edipo le dice al mensajero, ¿quiénes son mis padres, no? ¿De dónde provengo? ¿No? Y entonces el mensajero le dice, tú eres tebano, Edipo. Un pastor me lo entregó a usted cuando era un recién nacido.
Es ahí donde Edipo le insiste al mensajero de Corinto, ¿no? Que le diga un poco más. Aquí Yocasta ya entiende que algo está pasando y se da cuenta que Edipo es su hijo, ¿no? Porque aparece el testigo de la muerte de Layo y el mensajero de Corinto le dice, aquel que está llegando, ese es el que me entregó usted cuando era un recién nacido. Yocasta le dice a Edipo, ya no busques, ya no interrogues más. Pero Yocasta al decirle esto a Edipo, Edipo le dice que no. Por eso que Yocasta se retira, entra al palacio, Edipo empieza a cuestionar al testigo de la muerte de Layo, que es el pastor que le entregó a Edipo cuando era un recién nacido al mensajero de Corinto, ¿no? ¿Qué sucede entonces? Sucede que de pronto Edipo, en ese instante, al enterarse que es hijo del rey Layo y la reina Yocasta, que es el culpable de la muerte, ¿no? De Layo, por tanto es el culpable de la peste y todos los males que ha causado, entra al palacio. Es ahí donde el mensajero de Corinto y el testigo de la muerte se retiran. El coro desesperado no sabe qué es lo que está pasando dentro del palacio y es ahí donde aparece el heraldo y el heraldo menciona qué es lo que ha ocurrido, ¿no? Que Yocasta entró, empezó a hablar, a referir todo este mal a su esposo difunto que es Layo, agarró su cabellera y se ahorcó y como Edipo entró, observó a su madre, esposa muerta, agarró las agujetas que sostenía su cabellera y se arrancó los ojos, diciendo algunas palabras a sus padres, ¿no? Todo eso empieza a contar el heraldo y se retira, porque aparece ahora Edipo. Edipo le dice a todos los tebanos que él se irá al destierro. Se lamenta por todo lo que ha sucedido, ¿no? Comenta sobre la noción de este destino funesto y decide marcharse al destierro. Aquí interviene Creonte, Creonte le dice que no, hay que primero conversar con los dioses para ver qué solución dar. Edipo se enoja y le dice a Creonte que eso no puede darse porque ya ha sido maldito por los dioses, ya le ha mencionado qué es lo que tiene que hacer, así que tiene que ir al destierro. Es ahí donde escucha el llanto de sus hijas. Edipo se lamenta ahora de sus hijas, no se lamenta del futuro de sus hijas, porque van a ser señaladas por las culpas de sus padres. Después de todo esto, las hijas van corriendo donde Edipo la abrazan y junto a Edipo entran al palacio para ir al destierro. Es ahí donde los personajes entran y el coro, en este caso el corifeo, empieza a decir estas palabras que da cierre a la obra, ¿no? De modo que ningún mortal puede considerar a nadie feliz con la mira puesta en el último día hasta que llegue el término de su vida sin haber sufrido nada doloroso, ¿no? Con esas últimas palabras finaliza la obra de Edipo Rey. Bien, a ver, por acá, ¿alguna pregunta, alguna duda hasta aquí? Recuerda que cuando Edipo se pincha los ojos, ¿no? Aquí la ceguera de Edipo, ¿ya? Representa, ¿no? La sabiduría interior. Por acá nos menciona Jonathan, ¿Layo también estaba maldito? Sí. Los mitos relacionados a la historia de Tebas, ¿no? Y la descendencia de Layo, ¿no? Están vinculados a la maldición de la casa del Lápdaco, ¿ya? Desde la maldición de la casa del Lápdaco, ¿no? Se logra entender un poco todo este suceso. Pero recuerda que Sófocles solamente nos cuenta un día de la vida de Edipo, ¿no? El día que Edipo logra conocer la verdad, o sea que no pudo escapar el destino. Así que Layo estaba maldito por los dioses, ¿no? Y esa maldición recae sobre Edipo. Ahora, la maldición que tiene Layo también era una maldición que recae sobre él, porque su padre, Labdaco, había cometido otro acto, ¿no? Y eso había generado una maldición en Labdaco que recae sobre Layo. Y Layo, al generar este ultraje al hijo del rey Pélope, llamado Crisipo, ¿no? Le cae también una maldición a él que recae a su vez sobre su hijo Edipo.
Por eso que esta historia lo pueden encontrar en La maldición de la casa del Lápdaco. ¿Ya? La maldición de la casa del Lápdaco. Ahí está todo este suceso de cómo recae la maldición de Lápdaco a Layo, de Layo a Edipo, de Edipo a sus hijos. Porque recuerda que cuando Layo ultraja a Crisipo, la maldición recae sobre Layo y dice, ¿no? El hijo de Layo lo matará y se casará con su esposa, y los hijos de sus hijos se matarán entre sí y desaparecerá de la faz de la tierra toda existencia de su estirpe. Esa es la maldición completa, ¿no? Que recae sobre la descendencia de Layo. O sea que su hijo, Edipo, lo matará, que se casará con su esposa de Layo, o sea, con la madre, y los hijos de sus hijos se matarán entre sí, destruyendo toda estirpe en la faz de la tierra, ¿no? O sea, no va a tener descendencias, ¿no? Todo eso era la maldición. Por eso que esa maldición recae sobre Edipo. Edipo va a tener que matar a su padre, casarse con su madre, y los hijos se tendrán que matar entre sí. Y eso se va a ver en la obra Siete contra Tebas de Esquilo, donde los hijos de Edipo se enfrentarán entre sí, se matarán entre sí, y luego en la obra Antígona de Sófocles se observa cómo la hija de Edipo, Antígona, busca enterrar a uno de sus hermanos, considerado traidor de Tebas, ¿no? Y por ello será asesinada Antígona. Y así va a finalizar, ¿no? La descendencia de todos los hijos de Edipo. Ujú. Así que en Antígona se observa ya la maldición, ¿no? Vinculado a la estirpe de Edipo en el caso de este personaje, la hija de Edipo, ¿no? E Ismena, que es la otra hija, porque recuerda que Edipo y Yocasta tienen cuatro hijos, dos mujeres, dos varones. E Ismena será también asesinada. Y ahí finaliza, pues, ¿no? Toda la estirpe. Muy bien. Eso sería entonces el desarrollo de la literatura griega. Preguntas, dudas hasta aquí. ¿Todo ok? Si es así, vamos ahora con las preguntas del examen. Ahí está el enlace para que puedan estar dando el examen. Son tres preguntas relacionadas a la clase de hoy y luego retornan para desarrollar los ejercicios de la clase. En el caso de Aristóteles, cuando él menciona que Edipo Rey es considerado la tragedia perfecta, lo menciona en cierta medida. ¿Por qué? Porque Aristóteles pone, por ejemplo, una importancia, ¿no? Toda obra teatral tiene que producir catarsis, ¿no? Al espectador. Entonces, ¿qué sucede? Sucede que, la catarsis y también menciona de la anagnórisis. La anagnórisis es la revelación. Aristóteles habla que la obra Edipo Rey genera una buena catarsis al espectador, porque la obra nos va situando a Edipo, o sea, nosotros estamos observando a Edipo como un ser que busca salvar a su pueblo. Entonces hay una empatía con Edipo, ¿no? Y mientras sigue avanzando las escenas, observamos a un Edipo déspota, soberbio. Entonces esa empatía que teníamos con Edipo poco a poco se va alejando de nosotros, ¿no? Ya nos parece un personaje un poco nefasto, ¿no? Arrogante. Y luego de observar que Edipo es el culpable de todo esto, ya tenemos una cierta repulsión al personaje. Pero al final, cuando Edipo se arranca los ojos, cuando se observa la tragedia de Edipo, entonces tenemos una cierta compasión por este personaje, porque Edipo al final tendrá que salir de Tebas
¿no? Humillado, ¿no? Entonces, Aristóteles nos menciona eso, ¿no? Cómo de pronto eh, Sófocles logra generar todo este desarrollo de emociones a la obra. O sea, la catarsis va de principio a fin. O sea, el espectador va sintiendo diferentes emociones en el transcurso de la historia. Entonces ahí está, ¿no? Un elemento importante que es la catarsis, que se logra en Edipo Rey, ¿no? Fluctúa estas emociones. Y otro punto también importante para que sea considerada la tragedia perfecta es que logra una gran anagnórisis, porque la anagnórisis recuerda que es la revelación. Se revela a Edipo una gran verdad, que no puede escapar el destino, que él no puede hacer eso. Y no solamente esa revelación llega a Edipo, esa revelación trasciende el espacio teatral y llega a los espectadores, porque esa revelación también recae sobre ellos, que ellos tampoco pueden escapar al destino. Por eso que se genera una gran agnórisis, una revelación no solamente al personaje, sino al público. Y por eso que Aristóteles considera a la obra Edipo Rey como la tragedia perfecta, por la gran anagnórisis y por la forma de que fluctúan las emociones a lo largo de la historia. Cosa que no pasa, por ejemplo, en la Orestiada, esta trilogía de Esquilo, ¿no? Sí, ya pueden estar dando el examen. Ujú. Me avisan si no pueden entrar, porque ya lo ha activado el examen, ¿ah? Pero por si acaso, a ver, vamos a ver si ya están dando el examen algunos. Ya está activado, ¿ves? Recordemos que en la obra no se observa, ¿no? No se observa que Edipo mate a Layo. Estos acontecimientos ya ocurrieron. Edipo es rey de Tebas, tiene 4 hijos con Yocasta, ¿no? Ha pasado varios años tras la muerte de Layo. Entonces, no se observa en la obra teatral Edipo Rey la muerte de Layo, no está en escena tampoco el casamiento de Edipo con Yocasta, no está en escena la Esfinge, o sea que Edipo logra vencer a la Esfinge. Esos acontecimientos ya sucedieron. ¿Qué hace Edipo? Hace referencia de esos acontecimientos, pero no se muestra en escena porque son acontecimientos que ya lograron pasar. Así que no se confundan, ¿ya? En la obra, Edipo Rey inicia, recuerda, cuando hay una peste en Tebas, ¿no? Y Edipo busca la solución de esta peste. O sea, Edipo ya logró salir de Corinto, Edipo ya venció a la Esfinge, Edipo ya se casó con Yocasta, ya mató a Layo hace tiempo, ¿no? O sea, ya pasaron esos acontecimientos.
Por eso les decía que la obra de Edipo Rey solamente se habla de un solo día de la existencia de este personaje. Bien, a ver, vamos a empezar con algunas preguntas. A ver, en la pregunta número uno, dice, el héroe de la tragedia griega adquiere dignidad y grandeza cuando. Recuerda lo que habíamos señalado, ¿no? Igual que en la obra Edipo Rey se presenta estos elementos, ¿no? Adquiere grandeza cuando no opone resistencia a su destino trágico. Efectivamente, la respuesta a la número uno es la A. Muy bien, Jonathan, muy bien, Yesenia, muy bien, Xiomara, muy bien, Luisa, muy bien, Almendra. La uno, la A. A ver, en la pregunta número dos, habíamos señalado también todo este desarrollo de lo que es el teatro, según Aristóteles. El dios
Es la deidad griega que se asocia con el surgimiento del teatro a través de los ditirambos. Exacto. El dios Dionisio, ¿no? Muy bien, Jonathan, muy bien, Xiomara, muy bien, Almendra, muy bien, Luisa. Correcto. Con respecto a la tragedia griega, Aristóteles, en su obra poética, manifiesta que el fin que justifica una representación trágica es la catarsis, la cual se define como, respuesta a la 3. Recuerda que se habla sobre lo humano, recuerden eso, se habla sobre lo humano, pero acá está diciendo pasiones divinas, y esto no puede darse. Está diciendo, la purificación de las pasiones divinas, ¿el ser humano es un ser divino? No, sí o no. No se purifica las pasiones de el ser humano como un ser divino. ¿Ves? Ahí no tendría sentido eso, ¿no? En cambio, si fuese la purificación de las pasiones a través de la emoción dramática en cierta medida puede ser, pero cuando dice divina ya rompe ese esquema, ¿no? Porque el ser humano está indicándose como un ser divino. Se habla del espíritu, de la pasión, del alma, de los sentidos, ¿no? A ver, el fin que justifica una representación trágica es la catarsis, la cual se define como, a ver, un momento de expiación de pecados que se suscita en el héroe trágico. No, no es en el héroe, porque está vinculado al público, solamente al público, ¿no? El espectador. A ver, una condición espiritual luego de experimentar la compasión o el miedo. Ahí está, condición espiritual, ¿no? La purificación del alma. Ahí está una condición espiritual. La purificación del alma a través de los sentidos, miedo, compasión. Condición espiritual luego de experimentar la compasión o el miedo. Pero luego dice, el instante de liberación, ya, que se produce en el público, sí, y luego dice, y el grupo coral, no, el grupo coral, no. Recuerda que es al público, al espectador, no el grupo coral, porque el grupo coral está vinculado al teatro. Te recuerda que este es el espacio de representación. Aquí está la orquesta donde está el coro y aquí está los espectadores, ¿no? Entonces, todo lo que está aquí, todo este espacio, es el espacio de representación. Y gracias a este espacio de representación se va a producir ¿qué? La catarsis en el espectador. El espectador va a sentir la purificación del alma a través de los sentidos al momento de observar todo esto, la puesta en escena. Entonces, no está el grupo coral aquí, ¿no? Porque el grupo coral está vinculado al teatro, es parte del teatro. Por eso que la respuesta es la C. Así que tengan cuidado, ¿ves? Ahí te das cuenta, la A no puede ser por divinas y la D no puede ser por grupo coral. Pregunta 2, a ver. A diferencia de Esquilo, el aporte de Sófocles a la tragedia griega consistió en, a ver, ¿cuál es el aporte de Sófocles?
Por ahí, ¿cuál es la respuesta en la pregunta 4? Exacto. En la número 4, el aporte de Sófocles a la tragedia griega consistió en profundizar la personalidad del héroe, el plano psicológico. Correcto. Teniendo en cuenta la obra de Edipo Rey, el mensajero de Corinto llegó a Tebas ¿para qué? ¿Con qué intención llegó a Tebas? Recuerda que el mensajero de Corinto le dice a Edipo, ha muerto el rey Pólibo. Efectivamente. Dar noticia de la muerte de Pólibo, el rey de Corinto. ¿Por qué Edipo tuvo que marcharse de Tebas al final de la tragedia de Sófocles? Exacto, debía librar a Tebas de la presencia de un gran culpable, ¿no? Que es el propio Edipo. Ujú. Y con esta pregunta nos vamos. Pregunta 7. Según el fragmento de Edipo Rey, ¿qué le reprocha Edipo a Tiresias? A ver, en la pregunta 7. Con eso nos vamos. ¿Qué le reprocha? Según el fragmento, dice Tiresias, yo no quiero afligirme a mí mismo ni a ti. ¿Por qué me interrogas inútilmente? No te enterarás por mí. Edipo le dice, ¿no? O el más malvado de los malvados, pues tú llegarías a irritar incluso a una roca. ¿No hablarás de una vez? Sino que te vas a mostrar así de duro e inflexible. Tiresias dice, no has reprochado me has reprochado mi obstinación y no ves la que igualmente hay en ti y me censuras. Edipo le menciona, ¿no? ¿Quién nos irritaría al oír razones de esta clase con las que tú estás perjudicando a nuestra ciudad? Llegarán por sí mismas, aunque yo las proteja con el silencio. ¿Cuál sería la respuesta? Exacto, correcto, muy bien. La obstinación en no revelar la identidad del asesino de Layo. Correcto, es la respuesta. Muy bien, hasta aquí entonces. Nos vemos hasta la siguiente clase. Cuídense. Buen día para todos ustedes, buen fin de semana para todos.